Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por este santo sábado de poder estar reunidos aquí en su santa casa de adoración. Es un gozo para mí el poder compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí Él va a estar. Y le damos gracias al Señor porque Él está en medio nuestro, Él está en medio de todos aquellos hijos fieles que hoy en su día santo están reunidos para darle gloria y honra a aquel que vive por los siglos de los siglos sin fin. Quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias le damos al Señor porque ustedes comparten nuestros materiales, comparten nuestras predicaciones y nos sentimos muy contentos porque de esa manera la palabra de Dios va corriendo y llegando a aquellos que necesitan escuchar de estos mensajes de verdad presente. Es un gozo tan grande y es una maravilla también el ver cómo hermanos comparten nuestras predicaciones, y las redes sociales son una gran bendición cuando las usamos de una manera, pudiéramos decir, de una manera buena para esparcir la palabra de Dios, porque podemos llegar a muchísimas personas de diferentes países. En esta semana me escribió un hermano de España que él ve los temas cada sábado, él los ve, y de hecho este hermano que vive en España, él es oriundo de Ecuador y él nos ve desde España, pero nuestros temas los comparte con hermanos que viven en Ecuador. Y gracias le damos al Señor porque a través de las redes sociales, aún todavía que estamos viviendo en un tiempo de libertad, podemos usarla para llevar la palabra de Dios, para llevar la verdad presente, el mensaje de Dios para estos tiempos. Vamos en estos momentos ahora a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración y así poder entender la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, en el mejor lugar del mundo, en tu santa casa de adoración, Señor. Y gracias porque tus hijos alrededor del mundo en tu día santo se reúnen en este día sagrado que tú separaste, que tú santificaste, que tú reposaste y también bendiciste, Señor. Te pedimos, Padre querido, que tú ahora seas con nosotros. Vamos a abrir tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor. Úsame poderosamente como siempre lo has hecho para llevar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos dé corazón humilde, corazón dócil, corazón entendido en el cual podamos entender el mensaje que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a no ser rebelde a tu voz, sino ayúdanos a poder escuchar tu voz y también no solamente escucharla, sino obedecerla, Padre querido. Toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, de mis labios, toma el control de todo mi ser y permite que bajo el poder, la gracia y la influencia del Espíritu Santo yo pueda ser usado poderosamente por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro infalible, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Cúbrenos con tu manto de justicia, Padre Santo, y permite que hoy seamos instruidos por ti, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema muy interesante y también un tema muy importante, titulado Los siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Y vamos a ver el versículo escogido para hoy, que va a ser nuestro estudio de hoy, que se encuentra en Tito capítulo 1 versículo 1. Tito capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 1 versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a mis hermanos aquí presentes y a aquellos que están en línea viéndonos. ¿Ustedes creen que todos
todos aquellos que conformamos el pueblo de Dios a nivel mundial, ¿ustedes creen que todos somos escogidos de Dios a pesar de que estamos dentro del pueblo de Dios? Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El título, como bien habíamos visto, se llama Siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué es un siervo? ¿Alguien sabe qué es un siervo? ¿O qué significa la palabra siervo? Un servidor. Miren, la palabra siervo, que la podemos encontrar, proviene la palabra siervo en Tito 1:1, la palabra griega para siervo es doulos. Doulos. Esa es la palabra siervo en griego, doulos. Ahora, ¿qué significa doulos? Según el diccionario de Strong griego, significa un esclavo, significa un sirviente, significa un siervo. Esa es la definición que da al final: esclavitud, esclavo, servir, siervo. Ahora, es interesante que aquí dice esclavo, literalmente o figuradamente, involuntario o voluntario. Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Entonces, cuando Pablo dice, y vamos ahora para atrás al versículo de Tito 1:1, cuando Pablo dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, cuando él dice siervo de Dios, significa que Pablo era un sirviente de Dios, era un esclavo de Dios. Ese es el sentido de la palabra siervo. Siervo de Dios. Ahora, quiero hacerles una segunda pregunta. Si bien la primera pregunta que yo les planteé a ustedes decía que si todos aquellos que conformamos el pueblo de Dios, que somos parte del pueblo de Dios, que nos hemos bautizado y tenemos el nombre de Adventista del Séptimo Día, significa que todos somos escogidos de Dios. Todos hemos sido llamados por Dios, pero no todos los que están dentro del pueblo de Dios, que son cristianos, que son adventistas del Séptimo Día, que están bautizados, son escogidos de Dios. Porque el mismo Jesucristo dijo, serán muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y no todos los que están dentro del pueblo de Dios son verdaderos siervos de Dios, escogidos de Dios o por Dios. ¿Y por qué el tema que Dios puso en mi corazón hablar hoy, siervos de Dios? Porque hoy en día este término se ha manoseado tanto que muchas veces nosotros nos referimos a hermanos de la iglesia o a laicos o a pastores o a dirigentes como, oh, ese siervo de Dios, oh, usted es un siervo de Dios, oh, porque tal hermana es una sierva de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué referente usted tiene para usted decir de que ese hermano o esa hermana es un siervo o una sierva de Dios? ¿Qué referente usted tiene? ¿Porque se bautizó? Exactamente. Usted le dice a una persona siervo o sierva de Dios porque su nombre está en los libros de la iglesia, porque es una líder o un líder de iglesia, y porque es líder de iglesia o una líder de iglesia, ya significa que es un siervo o una sierva de Dios.
Nosotros muchas veces, mis queridos hermanos, utilizamos términos bíblicos y los utilizamos y se lo aplicamos a personas que realmente no son merecedoras de ese término bíblico. Como por ejemplo, siervo o sierva de Dios. Porque para usted ser un verdadero siervo de Dios o una verdadera sierva de Dios, usted tiene que cumplir ciertas características que habla la palabra de Dios para que las personas puedan decir, esto realmente es un siervo de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos llamado a hermanos o a hermanas, siervos o siervas de Dios, a hermanos o a hermanas que viven como diablos y tienen el nombre de cristianos y tienen el nombre de adventistas del séptimo día, pero como su manera de vivir, viven como diablos, le decimos, oh, siervo de Dios. ¿Acaso eso no será una blasfemia contra Dios aplicarle un título a una persona que realmente esa persona no es merecedora de ese título? Cuando Pablo dice siervo de Dios, es porque Pablo era un fiel servidor del Dios viviente. Y la palabra de Dios nos da algunas características de lo que es un verdadero siervo de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo siempre empezaba sus cartas de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo en la introducción de su carta a los romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol proviene de una palabra griega que significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Nosotros, en un sentido, también nosotros hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicarle a un mundo que cada día más se sumerge en las tinieblas del pecado. Hemos sido enviados a predicarles un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, un mensaje de sanidad. Y ese mensaje es Cristo Jesús, esperanza nuestra. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mi pregunta es, ¿usted ha sido apartado para el evangelio de Dios? Una de las características que tienen los verdaderos siervos de Dios la podemos encontrar en Romanos 6:18. Romanos 6:18 es la primera característica de un verdadero siervo de Dios. Dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si nosotros, cuando él dice, si fuimos libertados del pecado, es porque nosotros éramos esclavos del pecado, sujetos al pecado. Pero una vez que nosotros conocemos a Cristo, una vez que nosotros aceptamos a Cristo y nos entregamos a Cristo, porque, vuelvo y repito, hermano, muchas veces nosotros aceptamos a Cristo, pero no nos entregamos a Cristo. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, yo de labios, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y usted lo confesó. Pero otra muy diferente es que usted se entregue a Cristo para que Cristo viva en usted. Y usted sea un fiel imitador de nuestro Señor Jesucristo. Usted vive la vida de Cristo.
Usted habla como Cristo hablaba. Usted imita en todo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice aquí, libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. O sea, tú eras esclavo del pecado, y ahora que has sido liberado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora tú eres esclavo de la justicia. Pasaste a ser esclavo de las tinieblas para ser un esclavo de la luz. Pasaste a ser un esclavo del pecado para ser un esclavo de la justicia. Pasaste a ser un esclavo de Satanás para ser ahora un esclavo de Dios. Amén. Pasaste ahora de ser un esclavo de servir a lo malo para ahora ser un esclavo para hacer el bien y servir para un propósito mucho mayor del cual Dios te ha llamado. Y aquellos que son siervos de la justicia están constantemente practicando el bien. Los verdaderos siervos de la justicia, dice Gálatas 1:10, que viven no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: ¿qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no buscamos agradar a los hombres. Nosotros no buscamos hacer la voluntad de los hombres. Nosotros buscamos ahora hacer la voluntad de Cristo. Entonces el verdadero siervo de Dios busca la voluntad de Cristo, pero no busca agradar a los hombres. El verdadero siervo de Cristo busca imitar a Cristo. El verdadero siervo de Dios depone a un lado sus intereses personales para vivir realizando y obrando de acuerdo a los intereses de Dios. Pone los intereses de Dios en primer lugar que los intereses propios. El verdadero siervo de Dios sirve de corazón y no por interés. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué? De corazón, dice el versículo 6. Y miren lo que dice el versículo 7. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El verdadero siervo de Cristo obra por amor, no por interés. El verdadero siervo de Cristo obra no pensando en lo que va a recibir. Hay personas que se asombran, que me dicen, pero tú eres pastor y tú no tienes un sueldo fijo. No. Los pastores de la iglesia adventista libre no tienen un sueldo fijo como la otra conferencia que los pastores tienen un sueldo fijo. Por eso es que somos pastores, por eso es que somos iglesias de sostén propio. Los pastores somos pastores de sostén propio, porque a nosotros no nos paga ninguna conferencia.
Nosotros no servimos por dinero, servimos por amor a las almas. Y lo que nos mueve a nosotros es el amor a las almas. Y el amor a Cristo Jesús. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo no esperó recibir un sueldo ni nada a cambio. Vemos a un Cristo yendo a diferentes lugares, buscando a las almas, impartiéndole el evangelio. Porque la mayor recompensa, o la recompensa que yo pueda recibir, que es de gran gozo para mí, no es la que me pague una conferencia o una unión. Para mí, mi mayor satisfacción y la gran recompensa que yo pueda recibir es estar con Cristo sentado en el reino de los cielos. Amén. No es buscar cuánto dinero me van a pagar por trabajar para el Señor. Porque si usted trabaja para el Señor por dinero, entonces usted le puede servir al diablo por un mejor salario. Los verdaderos siervos de Dios trabajan desinteresadamente. Hace tiempo más atrás me llamó un pastor, porque él quería conocer de la Iglesia Adventista Libre. Y yo ahí le expliqué cómo era la Iglesia Adventista Libre, su estructura, todo. Y él me dijo, bueno, ven acá y ahora vamos a lo principal, que es lo que me interesa a mí. ¿A cuánto ustedes les pagan? Yo dije, a nosotros no nos pagan nada. ¿Que a ustedes no les pagan nada? No. A mí no me pagan nada. A ningún pastor de la Iglesia Adventista Libre le pagan nada. Bueno, y entonces, ¿qué hacen ustedes para el seguro médico? Yo le dije, pastor, mi seguro médico se llama Cristo Jesús. Amén. Bueno, y entonces, ¿qué beneficio tiene? Ningún beneficio. Sí, pero él me estaba hablando de beneficios materiales. Porque en la otra conferencia los pastores que trabajan le dan muchísimos beneficios. Le digo, pastor, nosotros no tenemos ningún beneficio. Porque el verdadero siervo de Dios trabaja por amor, no por interés, ni cuánto va a recibir, ni cuánto le van a pagar, ni qué seguro médico va a tener, ni qué nada. Como bien dice la palabra de Dios, mi porción es Jehová. Él es el que me sostiene. Él es mi seguro médico. Los verdaderos siervos de Dios que practican la justicia nunca van a transigir con el pecado ni con lo mal hecho. Los verdaderos siervos de Dios siempre se van a mantener de parte de la justicia, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Los verdaderos siervos de Dios siempre se van a mantener de parte de la justicia, aunque eso le cueste sus propias vidas. Los verdaderos siervos de Dios nunca les va a interesar mantener una amistad o una relación con otro hermano de la misma fe, comprometiendo los principios cristianos. De porque tú eres hermano mío en la fe y tú estás en malos pasos, no, yo me quedo callado y no te digo nada porque no quiero dañar nuestra relación. No, como hermano en Cristo Jesús, mi deber es señalarte el error y decirte, hermano, estás yendo por un camino equivocado, vuelve de nuevo al buen camino. Los verdaderos siervos de Dios siempre se van a mantener de parte de la verdad y son siervos, personas que nunca se van a dejar ser manipulados ni chantajeados.
Los verdaderos siervos de Dios nunca, aquellos que son fieles siervos de Dios, nunca van a ceder ante la presión del chantaje, ante la presión de la amenaza. Dios hoy más que nunca quiere ver siervos de Dios parados firmemente en la verdad, defendiendo la verdad, lo que es justo, lo que es lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, aunque eso te traiga serias consecuencias. Por eso es que el apóstol Pablo era una persona que no le caía bien a muchos. ¿Se acuerdan que en el tema del sábado pasado, que se llamaba el título del tema, el precio de seguir a Jesús? ¿Se acuerdan que yo dije una frase de Martin Luther King? Que Martin Luther King dijo, para buscarse enemigos basta con decir la verdad. ¿Y sabían ustedes que esa frase de Martin Luther King la sacó de la palabra de Dios? Gálatas capítulo 4 versículo 16, miren lo que dice el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo porque os digo la verdad. La verdad, que es lo que va a traer, hermanos, enemistad. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a tener enemigos, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Vas a tener los peores enemigos que nunca has tenido. Porque la verdad trae enemistad, la verdad divide. Miren lo que dice la Mensajera del Señor, Testimonios Selectos, tomo 3, página 142. Dice la Mensajera del Señor: Dios requiere de sus siervos que anden en la luz. Los siervos de Dios, ¿cómo deben de andar? En la luz. Mi pregunta es, hermano, ¿está usted andando en la luz? Y no se cubran los ojos para no discernir las obras de Satanás. Los verdaderos siervos de Dios son los que más tienen que tener los ojos bien abiertos para poder saber de dónde vienen los ataques del enemigo, por dónde viene y a través de quién Satanás va a usar para atacarlo a usted. O como decimos nosotros los cubanos comúnmente, usted tiene que saber por dónde vienen los tiros. Y para poder saber por dónde vienen los tiros, usted tiene que tener los ojos abiertos. Los verdaderos siervos de Dios andan en constante vigilancia para ver por qué parte, por qué lado vienen los dardos de Satanás y a través de quién vienen esos dardos. Sigue diciendo, deben estar preparados. ¿Para qué? Para amonestar. Los verdaderos siervos de Dios que andan en la luz de Dios y con los ojos bien abiertos, velando contra las artimañas de Satanás, tienen que estar preparados para amonestar, reprender a los que están en peligro con sus sutilezas. Y es por eso que hoy en día, mis queridos hermanos, siento una gran tristeza porque hoy en día en la iglesia, dentro de la iglesia, estamos viviendo en la era del silencio. ¿Y por qué en la era del silencio? Porque cuando usted ve algo más dentro de la iglesia, lo primero que el hermano le dice es, oye, no digas nada para que no te busque problemas, quédate callado, deja eso así, Dios se encargará de eso. Porque siguiendo ese razonamiento lógico, que a veces esos hermanos dicen eso, ay no, quédate callado la boca, no te busques problemas. Dios se encargará de eso. Mi pregunta es, ¿y por qué entonces todos los grandes hombres de Dios sufrieron por causa de la verdad, por decir la verdad? ¿Por reprender el pecado, por amonestar? ¿Por qué no se quedaron callados y dijeron,
que Dios se encargue de eso, Dios se encargará de eso. Y eso lo vamos a ver más adelante, que los grandes hombres de Dios tuvieron grandes problemas por señalar el pecado. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista cuando le señaló el pecado de Herodes? ¿Dónde terminó su cabeza? En una bandeja. Juan el Bautista era un verdadero siervo de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde terminó su cabeza? En un plato. Porque usted, siendo un fiel servidor de Cristo, su cabeza, por estar de parte de la verdad, puede terminar en un plato. Y yo digo, no importa si mi cabeza termina en un plato, porque cuando Cristo venga, Cristo va a coger esa cabeza del plato y me la va a volver a poner de nuevo en la resurrección. Los verdaderos siervos de Dios nunca temen las consecuencias de lo que les pueda pasar por mantenerse de parte de la verdad. Porque ¿qué es lo que te pueden hacer? Matarte. Por decir la verdad, eso no es problema. Si en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección, hermanos. Amén. Satanás está trabajando a diestra y siniestra para obtener ventajas. Él no descansa, es perseverante, es vigilante y astuto para aprovecharse de toda circunstancia y utilizarla en su guerra contra la verdad y los intereses del reino de Dios. Es un hecho lamentable el que los siervos de Dios, ante las trampas de Satanás, no ejercen ni la mitad del cuidado que debieran ejercer. ¿Qué es lo que es un hecho lamentable? Que los siervos de Dios no ejercen el cuidado y la vigilancia que deberían de ejercer ante las trampas del enemigo. Porque muchas veces nos mantenemos ocupados y distraídos en otras cosas que bajamos la guardia y no vigilamos. En vez de resistir al diablo para que huya de ellos, muchos están inclinados a transigir con las potencias ¿de qué? Las tinieblas. De las tinieblas. Los verdaderos siervos de Dios no van a transigir con las tinieblas. Los verdaderos siervos de Dios no van a llegar a ningún tipo de acuerdo de tal manera que ese acuerdo comprometa su fe, comprometa la verdad y comprometa los principios de Dios. Aún si eso le causare separación del cuerpo eclesiástico, es mejor separarse del cuerpo eclesiástico, pero seguir manteniéndose fiel a Dios, que estar en un cuerpo eclesiástico en el cual usted está transigiendo con las potencias de las tinieblas. Y siempre los verdaderos siervos de Dios, cada vez que en el cuerpo eclesiástico se ha comprometido los principios de la verdad, los siervos de Dios lo que han hecho es separarse. Conflicto de los siglos, página 42, párrafo 3, dice: tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper. ¿Qué pasó? Los que permanecían fieles, ¿qué resolvieron? ¿Romper qué? Toda unión con la iglesia apóstata. Si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría, y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es necesario? Separación. Cuando usted ve que el cuerpo eclesiástico al cual usted pertenece
no está caminando en la voluntad de Dios, hermano, sepárese, porque su final va a ser la muerte eterna. Jamás y nunca, mis queridos hermanos, Dios ha dicho en su palabra: la iglesia está en apostasía completa, no importa, tú sigue ahí. Jamás. Y este principio que la mensajera del Señor está diciendo que sucedió en el pasado es un principio que hoy se mantiene igual. Dice: no se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. ¿Qué era lo que hacían? Se separaban, no toleraban los errores fatales porque ellos entendían que eso iba a poner en peligro la salvación de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Noten cuán importante es mantenernos en la verdad. Para asegurar la paz y la unidad, estos fieles hijos de Dios estaban dispuestos a cualquier concesión, fíjense, a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. ¿Sacrificar qué? Un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Hay personas que dicen de que la división viene del diablo. Hermano, no toda división viene del diablo y no toda unidad viene de Dios. Porque yo les voy a hacer una preguntita. El ecumenismo, la unión que hay en el mundo entero de todas las iglesias cristianas habidas y por haber, ¿eso viene de Dios? No. ¿De quién viene eso? Del diablo. Y aquellas iglesias que aún todavía no quieren firmar el documento para pertenecer al ecumenismo, ¿qué dicen de esas iglesias? Que son satánicas, que son fundamentalistas, que son esto, que son lo otro, que están atentando contra la verdadera unidad que Cristo habló, que todos seamos uno. No toda división proviene del diablo. La división que Dios aprueba dentro de su pueblo es que cuando su pueblo está mal espiritualmente y ha fallado en cumplir las expectativas de Dios y han tolerado errores y han tolerado toda clase de cosas que Dios no aprueba, los fieles siervos de Dios tienen que separarse. Dios aprueba esa desunión. Dios la aprueba, porque aquí la mensajera del Señor está diciendo de que era necesaria. Sigue diciendo: si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún qué. ¿Cuál es la última palabra al final? Guerra. ¿Quién le gusta aquí la guerra? ¿A quién le gusta la guerra? Los verdaderos siervos de Dios siempre van a estar en guerra contra el error. Y si a usted no le gusta la guerra, entonces usted debería repensar el por qué es usted cristiano y el por qué hoy usted está aquí. Porque el verdadero cristiano siempre va a estar en guerra con el error. Hace un tiempo más atrás yo le decía a un hermano: esto es guerra. Esto es guerra. Si es que Apocalipsis 12:17 me lo dice. Esto es guerra, hermano. Pablo también me lo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Esto es guerra.
Cristianismo es guerra. Cristianismo es guerra. ¿Guerra contra qué? Contra el error, contra Satanás, contra la mentira, contra la falsedad. Cristianismo no es sinónimo de paz. Cristianismo es guerra. Cristianismo es guerra. Y si a usted no le gusta la guerra, hermano, entonces yo creo que usted está en la religión equivocada. Cristianismo, mis queridos hermanos, es guerra. La tercera, una de las características de los verdaderos siervos de Dios es que los verdaderos siervos de Dios viven en santidad. Y como habíamos dicho hace un momento, cuando usted vive en santidad, usted va a reprobar todo lo malo. Usted va a desechar todo lo malo que no sea conforme a la santidad de Dios. Porque eso lo dice Romanos 6:22, hermano. Miren lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¿Qué es lo que trae santidad? ¿Cuál es el fin de la santidad? La vida eterna. Sin santidad, dice Romanos 12:14. Vamos a buscar a ver qué es lo que dice Romanos 12:14, porque me gusta que sea la palabra de Dios la que hable. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y hoy se habla poco de la santidad. Hoy se habla poco de lo que es la verdadera santificación. Y santidad y santificación no es más que obediencia a la ley de Dios. Porque la desobediencia a la ley de Dios, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? La muerte, la destrucción. Pero aquellos que viven en santidad, el fin de la santidad, según Romanos 6:22, es la vida eterna. Y Pablo lo vuelve a confirmar aquí en Hebreos cuando dice: sigan la paz, pero también la santidad. Porque sin santidad ningún ser humano va a estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que en Apocalipsis, en el capítulo 6, en los últimos versículos, los impíos del capítulo 6, ¿qué hacen? Se esconden en los montes y le dicen a los montes: caigan sobre nosotros y escondernos ¿de quién? ¿Y escondernos de quién? Del Cordero de Dios. ¿Y por qué ellos se esconden? Porque los impíos no pueden ver el rostro de Dios, pero los santos sí van a ver el rostro de Dios. Los verdaderos siervos de Dios son santos de Dios. Viven practicando la santidad. Viven practicando la justicia de Dios. Y esa santidad debemos de procurarla, mis queridos hermanos, día a día. Los verdaderos siervos de Dios serán fieles en el llamado que Dios nos ha hecho para predicar el Evangelio, aun aunque eso despierte oposición en aquellos que se dicen ser hijos de Dios.
debemos de ser llamados, fieles al mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. El mensaje de la verdad presente, el mensaje que incomoda a muchos aún hacia a los profesos seguidores de Cristo. Porque el mensaje de la verdad presente, hermano, incomoda. Es un mensaje que a muchos no les gusta. Pero es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. Y ese mensaje incomoda hasta los líderes de la iglesia. Ese mensaje incomoda a ciertos hermanos de la iglesia que no están santificados y que no tienen amor por la verdad. Testimonios para los ministros, página 233. Dice, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. ¿Qué es lo que es la prueba del carácter? ¿Qué es lo que es la prueba del carácter, hermanos? La lealtad a los mandamientos de Dios. Dice, los siervos de Dios, ¿cómo seremos llamados? Fanáticos. ¿Y los ministros qué es lo que van a hacer? Aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. ¿Cómo serán llamados los verdaderos siervos de Dios que hoy predican el mensaje de la verdad presente? Fanáticos, disidentes, rebeldes, satánicos, alborotadores, fariseos. Serán llamados con todo tipo de calificativo despreciable. Porque eso es lo que trae aquel que quiera seguir a Cristo. Ese es el precio que debe de pagar. ¿Qué fue lo que le dijo el rey Acaz a Elías cuando lo vio? ¿Eres tú el que alborotas a Israel? ¿Elías había alborotado a Israel? No. ¿Qué le dijo Elías? Yo no soy el que alboroto de Israel. Tú, con tu mala conducta, es lo que ha hecho que el pueblo de Israel esté así. En pocas palabras, acá le estaba diciendo a Elías, tú eres un alborotador, tú eres un rebelde, tú eres un... Pero hermanos, recordemos que los verdaderos siervos de Dios no están para agradar a los hombres, sino están para agradar a Dios. Amén. Amén. Y sea que el mensaje les guste o no les guste, nosotros tenemos que ser fiel al mensaje de Dios y dar el mensaje de Dios como Dios nos ha mandado que lo demos, sin disminuir su fuerza, sin quitar ni añadir nada, sino dar el mensaje fielmente, como Dios quiere que nosotros lo demos, hermanos. Amén. Todos aquellos verdaderos siervos de Dios siempre van a luchar por llegar a la perfección cristiana, llegar a tener esa perfección de carácter para poder recibir el sello de Dios. Dice la mensajera del Señor, Elena G. de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 488, dice, es una pregunta que ella hace, dice, ¿estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús? Eso es una pregunta que hoy Dios directamente nos está haciendo a nosotros. ¿Estás tú luchando para alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús?
¿O estás tú luchando para alcanzar las cosas terrenales, olvidándote de lo más importante, las cosas celestiales, de poner tu mira en Cristo Jesús? Otra pregunta ella hace: ¿estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Me llama mucho la atención que siempre la hermana White en sus escritos, ella habla de la perfección de carácter que debe de poseer todos aquellos que sean idóneos para sentarse con Cristo en las mansiones de los cielos. Perfección de carácter. Sigue diciendo: cuando los siervos de Dios alcancen este punto. ¿Cuál punto? Perfección de carácter. Cuando alcancen ese punto, entonces, ¿qué va a pasar? Serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declara: consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado es? Que todo terminó. Ya se terminó. Ya se completó el número de los sellados. ¿Cuántos sellados son? 144,000. Y esos sellados, que son los 144,000, que son los siervos de Dios, ¿qué es lo que van a alcanzar para poder ser sellados? La perfección de carácter. ¿De quién? De Cristo. Serán completos en Él los que le pertenezcan por creación y redención. Amén. ¿Qué serán los siervos de Dios? Completos en Él, mis queridos hermanos. Y noten que ella misma dice que estos siervos que recibirán el sello de Dios y serán completos en Él, miren lo que pasará. Conflicto de los Siglos, páginas 669, 670. Estos siervos que sean sellados y completos en Él, dice que vendrán siervos de Dios. ¿Cómo estarán los semblantes de estos siervos que estarán sellados? Iluminados. ¿Y qué más? Y resplandecientes. ¿Con qué? De santa consagración. Porque han perfeccionado sus caracteres, han llegado a esa perfección, a la estatura plena en Cristo Jesús. Y entonces estos mismos siervos, dice que se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje. Por toda la tierra se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Esto se va a realizar antes que se termine el tiempo de la gracia. Sobre los siervos de Dios que tengan el sello de Dios y que tengan sus rostros resplandecientes, iluminados de santa consagración, son los siervos que recibirán la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo hará que a través de esos siervos, mientras vayan predicando el Evangelio, toda clase de milagros, signos, señales y prodigios sigan a los verdaderos siervos de Dios. Amén. Estos siervos de Dios estarán comprometidos con la misión, porque dice que se apresurarán de lugar en lugar. ¿Por qué se van a apresurar? Porque, hermano, el fuerte pregón va a ser en un corto tiempo. Y en ese corto tiempo del fuerte pregón, por eso es que se dice que se van a apresurar de lugar en lugar para predicar el mensaje de Dios, porque el fuerte pregón va a ser en un corto tiempo. Y en ese corto tiempo la tierra entera tiene que haber sido amonestada. ¿Por quiénes? Por los siervos de Dios. Por los siervos de Dios, mis queridos hermanos. Y esto es lo que va a despertar la ira de Satanás y de un mundo en rebelión contra la ley de Dios. Aquellos que adoren a la bestia y se inclinen ante la bestia, todos estarán en contra de ese pequeño remanente que son los verdaderos siervos de Dios. La ira de Satanás
y la ira de los impíos que no hayan aceptado la misericordia de Dios estarán contra nosotros. Hermano, ser cristiano nunca ha sido fácil. Nunca. Y eso lo vimos en el tema del sábado pasado. Noten que es interesante que el mismo apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, escogido por Jesús, miren qué fue lo que le pasó. Vamos a 2 de Corintios, por favor, busquen 2 de Corintios 11. 2 de Corintios, por favor, 11, búsquenlo. Segunda de Corintios 11, vamos a leer a partir del versículo 23. Miren lo que dice 2 de Corintios 11 a partir del versículo 23. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin medida. ¿Qué era lo que le hacían a Pablo? ¿Qué recibió? Azotes. Sigue diciendo, en cárceles más. ¿Dónde estaba Pablo de vez en cuando? En cárceles. En peligros de muerte muchas veces. Sigue diciendo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¿Cómo andaba Pablo? En todo tipo de peligro. Peligro de falsos hermanos, peligro de los judíos, peligro de los gentiles, peligro de la nación, azotado, en cárceles, en profundidades, desnudo, con hambre, con frío, con de todo. Y para cómo añádale la preocupación que él tenía por las iglesias de Cristo. Eso es lo que sufre el verdadero seguidor de Cristo que quiera seguir a Cristo. Cuando tú te paras en favor de la verdad, tú tienes que esperar lo peor que te pueda sobrevenir. Pero no solamente Pablo. Vamos a buscar ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo del 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, del 36 al 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 35 para poder entender. Ustedes saben que el capítulo 11 de Hebreo, yo le he llamado la Galería de la Fe o el Museo de la Fe. ¿Por qué? Porque ahí está registrado los nombres de los héroes de la fe. No están todos los nombres, pero hay algunos nombres, pero ahí yo lo titulé en capítulo 11 de Hebreos, la Galería de la Fe. Dice así el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados. Mas otros. ¿Quiénes son esos otros? Siervos de Dios que fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero miren lo que dice el versículo 36 ahora.
para que vean lo que sufrieron los verdaderos siervos de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo andaban? En cuevas, errantes. ¿Para dónde fue Elías cuando Jezabel dijo de que le iba a cortar la cabeza? Para una cueva. ¿Y dónde estaban escondidos el siervo de rey en los tiempos de Elías, que escondió a los profetas de 50 en 50? ¿Dónde los escondió? En cuevas. Y los cristianos de todas las edades, después del primer siglo para acá, ¿por dónde andaban? En cuevas, en montañas, en desiertos, escondidos. Porque eran perseguidos a muerte por causa de la verdad. Muchos fueron arrojados al circo romano. Familias cristianas arrojadas al circo romano, despedazados por las fieras cuando soltaban a los leones. Ese es el precio de aquellos que realmente quieren ser siervos del Dios Altísimo. Y hoy en día los que se dicen siervos del Dios Altísimo los vemos con buenos carros, buenas casas, buena ropa, dinero en el banco, tremenda gozadera, viajando para aquí, selfie, tirándose selfie en las pirámides, selfie en Grecia, selfie en Italia, selfie en Dubái. Esos son los que hoy se dicen ser siervos de Dios. Pero la palabra a mí me dice que los siervos de Dios, los verdaderos, dice que estuvieron muertos a espada, anduvieron errantes, pobres, angustiados, maltratados. Porque estos verdaderos siervos de Dios no buscaban el aplauso del mundo. Porque el día que tú como cristiano, tú busques la aprobación del mundo y el aplauso del mundo, puedes con plena certeza hasta ese día decir que tú eres cristiano, porque delante de Dios, aunque el mundo te apruebe, delante de Dios tú estás desaprobado. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado, titulado El precio de seguir a Cristo, mostramos una cita aquí que decía que el adventismo tuvo que adaptarse al entorno de esta era en que estamos viviendo y de buscar la buena reputación para poder predicar el Evangelio? ¿Desde cuándo acá Cristo nos ha mandado a adaptarnos al entorno y a buscar buena reputación en el mundo para poder predicar el Evangelio y así la misión no se vea afectada? Por eso es que ahora, mis queridos hermanos, se dan cuenta porque en los dos temas pasados que prediqué les puse aquí evidencias de cómo la iglesia adventista cada día más se ha tomado de la mano con el mundo. Cuando pusimos aquí fotos, evidencias, celebrando Halloween, en carreras de carro, patrocinando esto, patrocinando cosas mundanas, todo. Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a buscar aceptación del mundo o aprobación del mundo. Dios nos ha llamado a serle fieles a Él. La única aprobación, la única aceptación que nosotros debemos de buscar es la de Dios, no la del mundo. Porque el mundo nunca va a entender el por qué tú, siendo un verdadero hijo de Dios, vives y te comportas y hablas como un verdadero hijo de Dios. Ellos no lo van a entender.
El mundo lo que entiende es que tú tienes que ser como ellos para que te veas como uno de ellos. Pero cuando tú eres diferente a ellos, el mundo te ve como un bicho raro. Como alguien que no encajas en esta sociedad. Como que tú no debes pertenecer a esta sociedad que estamos viviendo porque tú eres contrario a los postulados y a las dogmas que hoy la sociedad impulsa. Termino con estas citas de la mensajera del Señor. Miren lo que le espera a los verdaderos siervos de Dios en el tiempo del fin. No esperan aplauso del mundo, no esperan aprobación del mundo, no esperan la ovación del mundo. Miren lo que esperan los verdaderos siervos de Dios del mundo. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, eso lo dice en Conflictos de los Siglos, página 619, párrafo 1. Dice, empezará en varios países un movimiento simultáneo para aplaudirlos, destruirlos, para darle ovación. Oh, qué bien, maravilloso los hijos de Dios. Es para eso que va a haber este movimiento simultáneo. ¿Para qué va a empezar este movimiento simultáneo? Para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué significa la palabra extirpar? Extirpar, en pocas palabras, como digo yo a los cubanos, desaparecerlos de la faz de la tierra, matarlos, eliminarlos. La secta aborrecida. Yo tengo un problema aquí con esta palabra, secta. Porque si hoy la Iglesia Adventista de la Conferencia General está en todos los organismos mundiales de la ONG, organismos no gubernamentales y organismos gubernamentales como la ONU, la OMC y la Iglesia Adventista es reconocida en el mundo, ¿cómo es que ahora a esos siervos de Dios, a esos 144,000, se le llama secta? Si la Iglesia Adventista no es una secta. Secta porque no concuerdan con lo que ellos creen. Porque esto lo que me da a entender es que los 144,000 no van a estar atados ni registrados en ningún libro de ninguna institución religiosa reconocida a nivel mundial por ningún organismo gubernamental. Van a ser siervos que se van a separar de sus iglesias, que han visto que han hecho concesión con el mundo y han seguido las costumbres del mundo, y ellos por amor a Cristo se van a separar para seguir la verdad. Y ese grupito que se separe para seguir la verdad es la secta aborrecida, no la iglesia institucional. Porque noten que se le dice secta. ¿Qué es una secta? Es un grupito de personas. Si usted busca el significado de la palabra secta, es un grupito de personas que tienen sus reglas, que tienen sus costumbres y que ellos no cambian para nada. No adaptan sus reglas y sus costumbres al mundo, no. Se mantienen bajo las estrictas reglas de obediencia, apegados a su ideología religiosa. No aceptan cambios, no aceptan variación, se mantienen firmes, y al mantenerse firmes a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Se convierten en una secta.
porque no admiten cambios que afecten los principios de Dios. No admiten cambio que los haga transigir y unir la verdad con el error. Por eso es que secta favorecida, dice ahí. Secta aplaudida, dice aquí. Aborrecida. Secta aborrecida. Los verdaderos siervos de Dios, los 144,000 que tengan el sello de Dios, son una secta aborrecida. Pero al mismo tiempo, una secta no es reconocida. Busque, por ejemplo, en el Consejo Mundial de Iglesia, entra a website y busque para que ustedes vean que hay sectas que ellos la catalogan como sectas cristianas que no están registrados como iglesias reconocidas a nivel mundial. Y noten que la mayoría de las personas que pertenecen a una secta se separan de todas las demás religiones y del populacho y no siguen la corriente del mundo. Están separados. No están con el mundo. No están con el populacho. No, están separados. Por eso es que dice que el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio. ¿Cuál es la característica que tiene esta secta? ¿Cuál es la característica que tiene esta secta? Que son ¿cómo? Disidentes. ¿Y qué más? Reprensores. ¿Por qué son reprensores? Porque dicen cómo es el pecado. Porque señalan el pecado por su nombre. No están dándole la vuelta al plato ahí para ver qué nombre le busco bonito, de tal manera que la persona no se ofenda, de tal manera, no. Señalan el pecado por su nombre. Por eso es que dice que esta secta aborrecida es disidente y reprensora. Entonces, cuando yo leí esta cita, yo dije, bueno, hay muchos hoy en día adventistas sinceros que están separados de la iglesia nominal. Por ejemplo, nosotros que somos adventistas libres, somos una... ¿Qué cosa? Organización independiente. No tenemos que ver nada con la conferencia general. Hay muchos adventistas que son independientes, que no están ni con la libre y ni con la conferencia, y son adventistas independientes. Que practican la verdad, predican la verdad, promueven la verdad, siguen la verdad. Y es interesante que todos aquellos que no estamos de acuerdo con la conferencia, ¿cómo se nos dice que somos? Disidentes. ¿Sí o no? A mí me lo han dicho. Y yo, contento. Son disidentes, pero ahora la hermana White me dice que la secta que van a extirpar y que esa secta aborrecida la componen aquellos que tienen el sello de Dios y que van a estar vivos hasta la venida de Cristo Jesús y que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Son disidentes y represores. Disidentes porque no están de acuerdo con lo mal hecho, porque no están de acuerdo con el pecado, porque no están de acuerdo con las falsedades ni con el error. Y reprensores porque hablan, reprenden el pecado, lo llaman por su nombre. Esto son los que van a entrar al reino de los cielos. La secta aborrecida, disidente y reprensora. Son los disidentes, son los disidentes y reprensores los que van a entrar al cielo. Jesús era disidente, Pablo era disidente, y todos aquellos siervos de Dios que tuvieron que pagar con sus vidas por mantenerse de parte de la verdad, eran disidentes. ¿Y por qué eran disidentes? Porque no estaban de acuerdo con la religión que se practicaba en su época.
Y en la cita que nosotros leímos de la mensajera del Señor del conflicto de los siglos, cuando dice que en los primeros siglos los fieles siervos de Dios que hicieron, era necesario separarse, desunirse. Ellos preferían la guerra contra el mal que no la concesión de aceptar el mal y quedarse callado. No. Y en esa cita que nosotros leímos al principio, todos aquellos que vieron que era necesario separarse para mantenerse de la verdad, eran disidentes. Porque no estuvieron de acuerdo con los males de su época. Por eso, mis queridos hermanos, cuando a ti te digan disidente, alégrate, porque son ellos, los disidentes, los que van a entrar al reino de los cielos. No los que se quedan callados, los que te digan, oye, no digas nada, quédate callado la boca, no te busques problemas, muchachos. Hermano, vuelvo y repito, cristianismo es guerra. Cristianismo es guerra. Christianity is war. Es guerra. No es paz, es guerra. Guerra contra el mal. Guerra contra un enemigo que no duerme y que usa toda clase de artimaña para destruir, separar, dividir y crear confusión dentro del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor te guarde y permite el Señor de que tú y yo podamos ser verdaderos fieles siervos de Dios. No todo el que está o el que profesa ser hijo de Dios es un verdadero siervo de Dios. Ten mucho cuidado cuando tú apliques ese término a algún hermano, a alguna hermana diciendo, oh, siervo de Dios, oh, sierva de Dios, porque te puedes estar confundiendo y puedes estarle diciéndole a Satanás de que Satanás es un siervo de Dios. Eso es blasfemia. La palabra de Dios da las características de un verdadero siervo de Dios. De la misma manera en que la palabra de Dios da directrices para nosotros saber cuando alguien viene con la verdad o con la mentira, o cuando un profeta es verdadero o no es verdadero, también la palabra de Dios da características de quién es un verdadero siervo de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes sus ricas bendiciones. Vamos ahora puestos de pie a terminar nuestro culto de adoración cantando el tema final.